No. ¿Cómo están los supervivientes del frillón que está haciendo? Bien. ¿Le subimos a la temperatura o estamos bien así? Gracias a Dios, hermanos, por todos. Vamos a orar al Señor para comenzar el día de hoy con el sermón. Señor, te agradecemos de tus misericordias, Señor, te agradecemos tus bondades. Agradecemos a ti, Señor amado, que has tenido cuidado de nosotros, Señor. Agradecemos, Señor amado, cada cosa, Dios bendito, que tú has hecho a lo largo de nuestra vida, de las cuales muchas de ellas, Señor, nos hemos dejado de asombrar o te hemos dejado de agradecer. Pero hoy queremos presentarte nuestro agradecimiento, Señor. Hoy queremos darte gracias por tanto amor y tanto cuidado. Queremos darte gracias, Señor, porque hasta hoy hemos sido más que bendecidos. Todos y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de ello, Señor. Y viéndonos hoy aquí sentados en este lugar en donde vamos a meditar tu palabra, podemos nuevamente dar testimonio de esto, Señor. Gracias, Señor amado, por los nuevos creyentes que has acercado a tu iglesia. Y gracias por los que has preservado, amado Señor, a lo largo de los años. Gracias por los que has tú bendecido, abriendo sus ojos y sacándolos del error por una falsa doctrina, Señor. Gracias, amado Señor, por todo, pues todo te lo debemos a ti. No hay nada en nosotros, Señor, en que jactarnos. Gracias por tu revelación, la revelación de tu Hijo Jesucristo en la Escritura. Ahora podemos verle, Señor, en todo tu consejo a Él como el Señor de tu palabra. Gracias te damos, amado Señor, por la salud hasta hoy de los que estamos aquí. Gracias también por aquellos, Señor amado, que tú has sanado de enfermedades y de males, amado Dios. Te pedimos por los enfermos que hoy no están aquí entre nosotros. Tú conoces los nombres de todos ellos, amado Señor. Te rogamos por ellos. Te rogamos para que continúen siendo fortalecidos en su fe y a través de la prueba, Señor amado, ellos vayan más a ti cada día, Señor, pues en ti únicamente está la fortaleza, la seguridad, la sanidad. Sabemos que tú envías cosas difíciles, no únicamente, amado Señor, para humillarnos, sino también, amado Señor, para atraernos a ti. Así que te rogamos por los enfermos para que en su situación vulnerable, Señor, ellos estén en comunión contigo, confiando en ti todo. Te pedimos por nuestros hermanos misioneros en todo el mundo, locales o transculturales. Te pedimos para que ellos continúen teniendo fortaleza para llevar a cabo, Señor, esta ardua y difícil labor para los hombres, pero posible, Señor, y fácil para ti. En el nombre de Jesús te agradecemos cada cosa, Señor, que tú has hecho, Señor, y lo que harás. Te pedimos por la familia, amado Rey, por la que estaremos orando, la familia Serrano, igual, Señor, por el padecimiento de nuestro hermano, por su esposa, sus hijos, que sean fortalecidos y que su ministerio continúe dando mucho fruto, amado Dios. Te pedimos para que hoy haya generosidad grande en tu iglesia, Señor, para todas las necesidades locales y la necesidad del hermano. Bendice este ministerio que hoy arrancamos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús hoy oramos a ti. Pedimos que aún el más necio de aquí, el de corazón más duro, el más incrédulo, el más sordo, hoy reciba la gracia para ver, Señor, tu gloria a través de la predicación de tu palabra. Da oídos al sordo, ojos al ciego. Cambia corazones, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, amado Rey, en Cristo. Amén y amén. Gracias, hermano. ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Bien? ¿Podemos bajar la temperatura a unos 6 grados o estamos bien? Gloria a Dios, hermanos. Hoy hay ausencia de algunos hermanos. Yo pienso que es por el clima. No porque no quieran venir por el frío, sino porque a lo mejor el frío los hizo padecer. Pero bueno, rogamos al Señor que al menos puedan seguirnos a través de la transmisión.
Igual saludamos a nuestros hermanos que nos permiten servir en este ministerio, hermanos, a través de la transmisión en vivo, al hermano Federico en Argentina y al resto de los hermanos que nos ven. Y nuevamente recuerdo que es una opción más y no es la opción para congregarse, hermanos. Les invitamos a que vayan y busquen una iglesia bíblica centrada en el Evangelio y que busque la práctica cristiana, hermanos, día con día. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, en el cual estamos meditando. Les decía que hay un tanto de tristeza porque ya estamos terminándolo, hermanos. No nos hemos ido tan lentos, la verdad. Pastor John MacArthur duró 47 años predicando el Nuevo Testamento. 47 años. Y precisamente llegó a este pasaje porque terminó él, después de 47 años, en Marcos. Terminó en Marcos y se detuvo en este capítulo 16 por algunas verdades que ustedes hoy tienen que saber, las cuales no les voy a dar mucha importancia, no porque no importen, sino porque nos vamos a enfocar a la predicación y a la enseñanza y a la práctica de este evangelio y no a los problemas que hay en cuanto a credibilidad o duda de que este evangelio, a partir del versículo 9 en adelante, sobre todo 17 y 20 versículos, sean o no parte del evangelio de Marcos. Y les voy a explicar un poco acerca de eso. Pero el hermano decía que cuando llegó aquí, de pronto dijo, ¿y ahora qué más vamos a hacer? Y de pronto el Espíritu Santo traía gozo a él diciendo, bueno, seguiremos enseñando a Cristo. Hermanos, gran parte del mal en las iglesias cristianas es que se les hace demasiado predicar a Cristo todo el tiempo. Se aburren de Cristo. ¿Y ahora qué más predicamos? Ahora que los pastores busquen otro tema en el cual hablar. Cristo es mucho. Y quiero decirte que en este púlpito, hermanos, al menos mientras estemos sirviendo aquí, no dejaremos de predicar a Cristo. Nunca. Nunca. Todo el tiempo. Si te aburre Cristo, bueno, ve a otro lugar. Pero aquí estaremos hablando de Cristo, amén. Y aunque terminemos evangelio tras evangelio y después de estudiar Hechos y el resto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, si Dios lo quisiera, y nuevamente tenemos que llegar a Marcos, vamos a decir gloria a Dios por repasar Marcos otra vez y por ver a Cristo de la manera en cómo Marcos lo ve. ¿Recuerdan cómo Marcos se especializa en manifestar a Cristo en su evangelio? Siervo. Y que aprendamos a ser siervos. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura a partir del versículo 1, sin importar que ya lo estudiamos el domingo pasado, y vamos a frenar hasta el versículo 13, aunque queden pendientes el resto de los versículos. Amén, hermanos. Dice, para la gloria del Señor Jesucristo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, vacío. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué diríamos? ¿Qué cobardes, hermanos? No. Versículo 9. Habiendo pues resucitado el Señor Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Amén. Amén.
Hermanos, iniciamos la parte del último capítulo de Marcos que por muchos ha sido cuestionada y hallada en poca estima. Algunos de los manuscritos más antiguos, hermanos, está ausente estos pasajes de Marcos. No se encuentran en Marcos. Es importante reconocer esto para no cometer el error, porque hay muchas personas que creen, porque no aparecen algunos manuscritos, no es parte del Evangelio. Pero yo les pregunto, ¿acaso esto es parte del Evangelio, hermanos? Probablemente no haya sido de parte de Marcos, es decir, de Pedro. Algunos eruditos dicen que en este momento en el que narra el versículo 8, más o menos en ese tiempo Pedro muere martirizado. Y Pedro es quien dicta este Evangelio a Marcos casi en su totalidad. Entonces no hay más que Pedro tenía que decir. Algunos hermanos dicen que deberíamos de borrar estos pasajes, pero lo que ellos están ignorando es lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y reconocemos que Dios ha guardado el canon de su escritura, hermanos, en perfección, y lo ha preservado. Y si esto está aquí, es porque es de Dios, ¿sí o no? Es de Dios. Grandes teólogos, hermanos, han hecho hincapié en algunas partes de este pasaje, sobre todo en el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. Dime qué otro evangelista dice esto. Ninguno. Ninguno. ¿Qué quiere decir y qué no quiere decir? Lo vamos a ver más adelante, pero quiero decirte que por una mala interpretación, algunas iglesias tienen serpientes y están esperando a que los nuevos miembros las toquen, y si les muerden y mueren es porque no eran del Señor, y si la libran es porque eran del Señor. Una mala interpretación, hermanos, es horrenda. Estos pasajes están hablando de lo que pudiera llegar a pasarles a los apóstoles y no les pasaría nada si el Señor no quiere que les pase nada todavía. ¿Me explico? Pueden pasarles estas cosas y aún más. Podría caer una gran roca en la cabeza de un creyente y si no es el día de su muerte, no morirá. A eso se refiere. Pero es importante, hermanos, que ver que estas porciones, sobre todo del versículo 17 al 20, han sido despreciadas por muchos precisamente también porque han hecho daño a muchos. Muchos creen que las señales de los verdaderos discípulos son estas, y no las señales de ser usados para influir en las mentes de los incrédulos, para que ellos sean usados para la regeneración de las personas, para que ellos perseveren hasta el fin aún en medio del sufrimiento. Las verdaderas señales son estas y no estas. Yo no te voy a invitar a que tomes una serpiente o que te tomes un trago de veneno si te lo invitan, porque obviamente morirás, hermano, si el Señor quiere que mueras, pero también podrías no morir si el Señor aún no ha terminado su qué hacer a través de ti. ¿Estás de acuerdo? Pero particularmente a partir del versículo 9, para muchos hermanos, es despreciado del 9 al 20 porque dicen que algunos manuscritos originales no incluyen esto. Y dicen, esto no es parte. John MacArthur dejó de enseñar hasta el versículo 8, el Evangelio de Marcos. Enseñó lo demás como inspiración por Dios, pero no lo enseñó en el Evangelio de Marcos porque dijo, hasta aquí el Evangelio de Marcos termina. Es tremendo. Yo obviamente, hermanos, no voy a hacer lo mismo que él, porque también una gran cantidad de los manuscritos que conforman lo que se conoce como el texto mayoritario, lo incluyen. Y si probablemente Marcos no fue quien escribe esto, no importa que los traductores hayan visto como un final feliz y lo pusieron feliz. Y a fin de cuentas, lo que está puesto aquí en el Evangelio de Marcos, número 1, que se quede grabado, sí es inspiración divina. Amén. Sí es, no debes de dudar, no lo leas porque es apócrifo, no, es inspiración divina. Que Marcos no lo haya escrito no es de nuestra incumbencia, a fin de cuentas es de inspiración divina. Y si Marcos hubiera terminado en el versículo 8, faltaría una de las verdades más necesarias en el Evangelio, que es la resurrección. Sobre todo pensando en los romanos, que fueron los primeros que escucharon. Tenían que escucharlo, hermanos, tenían que escuchar la resurrección. Y por eso yo apoyo y enseñaré hasta el último versículo. Aún les explicaré cuál es el contexto verdadero de la sana interpretación del versículo 17 al 20, hablando de estas señales que seguirán a los discípulos, como tomar serpientes y esas cosas. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O empezamos Hechos ya?
¿Sí o no? Vámonos a Marcos, vamos a ver Marcos. Entonces, hermanos, por ejemplo, hablando de este tema, solo brevemente, los que quieren profundizar sobre estas críticas y que quieren saber un poco más con la intención de defender el Evangelio completo de Marcos, pues pueden buscar por ahí. Sobre todo hay un sitio web, hermanos, de la Sociedad Bíblica Trinitaria que presenta un artículo fácil de entender acerca de esto. Yo estuve investigando mucho y de pronto me topé con pared. Yo recomiendo que los que están buscando para contender o para querer desvirtuar las verdades de la Biblia no lo busquen mejor. Pero los que saben y creen que toda la Escritura ha sido cerrada porque el Señor dijo que ya no se añade más ni se quita, y tienen la paz de que si está aquí es porque es inspiración de Dios, búscalo. Pero algún día te encontrarás con algunos que quieran decirte: no, esto es un error, esto no es de Marcos, no fue escrito por él, es algo que no debería de estar, está equivocado. Sea como sea, es inspiración de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nosotros creemos, hermanos, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y lo creemos porque lo dice. Pero sobre todo, hermanos, creemos que Él se ha encargado de preservarlas. Si tenemos la Biblia así, es porque Él se ha encargado de preservarla. Así que podemos decir tranquilamente que los versos del 9 al 20 del Evangelio de Marcos también encontramos palabra de Dios y parte del Evangelio. Y encontramos algunos detalles, aunque sean resumidos, que otros evangelios no incluyen como tal. Aunque si ustedes son minuciosos, van a encontrar que esta porción del versículo 9 al 20 son extractos pequeños de Lucas, de Mateo y de Juan. Como una revoltura ahí puesto. Y de esto pues vamos a hablar a detalle a llegar a los versículos 17 y 18. Pero en este momento, bueno, hermanos, nos vamos a tomar el tiempo para reflexionar en el versículo 9 al 13, de los cuales podemos decir, hermanos, que el Cristo resucitado se ha aparecido a los suyos. Y esta es una verdad testificada en el Evangelio. Es importante reconocer, hermanos, y una disculpa si algún día yo he intentado hacerlo, que la Biblia no necesita ser defendida, porque la Biblia se defiende por sí sola. Es necesario que entiendas tú que predicas el Evangelio, que tú no tienes que especializarte en tratar de defender y comprobar que la Biblia es real, porque ella se defiende sola y ella es real. Entonces no pierdas tu tiempo trayendo a carga a tu vida, que cuando estés predicando o enseñando de la palabra, intentes que la gente la crea. Y te voy a demostrar. Hablábamos los miércoles hablando de la resurrección, que si explicamos de la resurrección no es para convencerte que la resurrección es verdadera, sino para que tengas un contenido histórico más completo y conozcas acerca de toda esta verdad para que la puedas enseñar. Pero no traté jamás de enseñarte a la fuerza y tienes que creer porque esto dice el Señor. No, tienes que creer porque la Biblia lo dice. Y a fin de cuentas, hermanos, tú recibes fe por el poder divino del Espíritu Santo. Si alguno se pregunta por qué cree en la Biblia, no es porque alguien te hizo creerla o porque tú dijiste: no, yo decidí creerla. Es un poder divino que únicamente es aquellos que han nacido de nuevo, que este nacimiento de nuevo se puede llamar la regeneración. Aquellos que han nacido de nuevo, que son regenerados, creen la palabra, y si le preguntas por qué, te van a decir: pues porque es la palabra. Esa es la respuesta correcta. Es en donde nos enfrentamos con algunos sabios del mundo, algunos sabelotodos, que le preguntas: ¿por qué es la palabra? No, porque yo la he estudiado toda y yo la conozco de Génesis a Apocalipsis y la he leído 50 veces y yo creo, porque pues esto obviamente habla con muchas verdades. No, esto no es de sabios, esto es de débiles, que el poder de Dios se ha incrementado día con día por escuchar la palabra, y la fe ha crecido, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Creo, hablando de estos pasajes, no podríamos suponer nosotros, hermanos, que el Evangelio de Marcos quedara simplemente hasta el versículo 8, narrando a las mujeres al ver la tumba vacía, al haber escuchado ángeles y quedarse espantadas y ser llevadas por el miedo sin contar a nadie lo sucedido.
no creo tampoco que al ver una historia inconclusa, los traductores hayan dicho, no, pues hay que poner un final ahí que se nos ocurra bonito. Porque yo estoy seguro que aunque el evangelio hubiera terminado en el versículo 8, otros evangelios nos hubieran dado el final que está dando Marcos. Y yo no puedo decir que está incompleto, porque si nos quedamos con el versículo 8 únicamente al ver que las mujeres están espantadas por ver a un ángel confirmando la resurrección, está completo, hermanos. ¡Qué emoción! Y está perfecto, pero es necesario que si estudiamos estos pasajes del evangelio sabiendo que son sinópticos y que todos, aunque desde diferentes perspectivas o ángulos están diciendo lo mismo, es necesario que estudiemos esto, hermanos. Si algunos no lo hacen, es su asunto, pero la iglesia de Cristo, ustedes y yo lo vamos a hacer. Es natural, hermanos, que el relato continúe, porque obviamente hay una continuación. No terminó ahí, las mujeres no se van espantadas, no cuentan a nadie por el susto y ya, sino continúa, y nos tenemos que apoyar en otros evangelios para poder completar todo esto, y lo vamos a hacer, hermanos, para ampliar nuestro panorama, aunque de manera breve, hermanos. Y también de manera breve Marcos nos relata que el Cristo resucitado, como se titula el sermón de hoy, ha aparecido a los suyos. Y no solo deja la tumba vacía, sino que se ha encargado de afirmar o de confirmar su testimonio apareciendo a sus seguidores. Es fabuloso ver cómo el Señor siempre confirma o afirma lo que Él dijo que iba a suceder. Y esta verdad es testificada en el Evangelio. Y lo más importante de esto, que esta verdad es como la cereza en el pastel o la joya en el anillo, como lo es Romanos capítulo 8 para mí. Esta es, hermanos, la buena nueva, el clímax de la buena nueva en el Evangelio. Si ustedes revisan en sus Biblias después, si son de aquellos que estudian después del culto, o meditan con su familia, hermanos, y van a los pasajes paralelos de Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20, van a complementar todos los detalles que a lo mejor nosotros no vamos a ver a detalle, a profundidad, perdón. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que cada evangelista inspirado por el Espíritu Santo fue movido a registrar este acontecimiento de la resurrección, y no hasta que las mujeres ven la tumba vacía, sino lo que sigue después, que es el testimonio, que es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer, testificar a Cristo en vida, muerto y resucitado. Y si no proclamamos la resurrección o no enseñamos, no estamos discipulando personas correctamente, hermanos. Pero es lógico que nosotros presentemos la obra de Cristo desde el comienzo, su desarrollo y consumación. Es lógico, no podría yo animarme a poner en duda que lo que está en nuestras Biblias, hermanos, no haya sido ahí permitido por el Espíritu Santo. Vuelvo a insistir por aquellos que pueden confundirse, hermanos. Estos versículos son inspiración divina. Amén. Son inspiración divina. Hasta aquí Marcos, hermanos, ha narrado la buena noticia y llegamos a un momento muy especial. Es como la consumación, no de la obra redentora, sino de la obra ministerial de Jesús en la tierra. Es la consumación. ¿Por qué digo que no de la consumación de la obra redentora? Porque el fin de los tiempos comenzó, se aperturó con la vida, muerte, resurrección, ascendió al cielo, pero todavía no se cierra. Cuando se cierra es cuando el Señor Jesucristo viene. Si tú te preguntas si estamos viviendo los últimos tiempos, el fin del mundo, ya estamos viviéndolo. Estamos viviendo el milenio, que es muy mal interpretado en la Biblia. Nosotros somos amilenialistas, que esto quiere decir que creemos que el milenio comenzó desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra. Que no son 1000 años literales, sino son 1000 años de manera figurativa, por así decirlo. Un tiempo que el Señor determinó, un periodo de tiempo. Y está por cerrarse, hermanos. Este periodo se cerrará con la venida y tiempo después de que el Señor haya venido a juzgar a vivos y a muertos. Pero de eso podríamos tratar después para que los que no lo conozcan, hermanos. Pero Marcos hasta aquí está hablando de estos detalles importantes. Y de esta resurrección, hermanos, depende lo que seguirá para los discípulos.
Y no únicamente de ese tiempo, sino para la iglesia en general a partir de ese momento. Recuerden el asombro con el cual Marcos ha narrado la buena nueva hasta ahora. Recuerden el versículo 1. Hermanos, es importante. Marcos inicia su evangelio, principio del evangelio de Jesucristo. Y esto es asombroso. Hijo de Dios. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a estas palabras. Jesús, el Cristo, crucificado, Hijo de Dios y amén. Tanto que nos deja de asombrar. Y las iglesias han dejado de decir amén cada día que entienden la palabra o que el Espíritu Santo golpea sus vidas con ella. Porque te acostumbras a ello. Pero es importante ver el asombro con el que el Señor está usando a Marcos. Marcos está hablando, hermanos, del Evangelio de Jesucristo como siervo. Y para él es asombroso ver al Hijo de Dios sirviendo como un siervo. En la palabra logos, del más bajo rango, hermanos. Y Marcos está narrando esta imagen. Marcos está enseñando en este tiempo de su evangelio, hermanos, a la iglesia perseguida en Roma. Y ellos están escuchando por primera vez esta buena nueva de parte del mismo Pedro. Es decir, todo el evangelio. Pedro es quien habla. Es curioso ver cómo existe siempre un tanto de vanagloria, no malintencionada siempre en Pablo y Pedro. Cuando María Magdalena aparece en la acción y el ángel les dice a las mujeres que vayan, en el versículo 7 dice, vayan y digan a los discípulos y a Pedro, como si Pedro fuera un poco más especial. Aunque sabemos que hay 3 hombres especiales que están más cerca, pero recuerda que quien está hablando en este evangelio Marcos es Pedro. Y Pedro le dice a Marcos, y de pronto el ángel dijo a las mujeres, ve con los discípulos y con Pedro. Y es como el evangelio de Juan, que Juan dice, y el discípulo amado, que llegó corriendo más rápido a la tumba que Pedro. Se parecen a nosotros, hermanos. Siempre queremos tener parte en el asunto y el conocimiento. Esta iglesia, hermanos, está asombrada como Marcos. E imagina esta iglesia perseguida en Roma, pasando gran tribulación, hermanos, o una tribulación grande. Y de pronto Marcos narra y dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Imagínate la iglesia, se queda con la boca abierta, se quedan asombrados sin concluir. ¿Y Marcos? ¿Qué pasó después? Hermanos, si esta noticia no se hubiera narrado completa a la iglesia de Roma, obviamente ellos hubieran seguido con temor y no hubieran hecho lo que hicieron. Esta iglesia, hermanos, hubiera quedado inmersa en la aflicción al ver a un Salvador simplemente muerto y en duda si resucitó o no, porque pues la tumba está vacía, pero ¿y el cuerpo? Y llegarían miles de dudas a ellos, como llegaron a los romanos y a los judíos y a todos aquellos incrédulos. Se llevaron el cuerpo, lo escondieron, lo enterraron, lo quemaron, lo tiraron, a lo mejor nunca murió. Ese tipo de dudas que estudiamos los miércoles acerca de la resurrección. Todas las mentiras que han salido a flote para tratar de decir que Cristo no resucitó. Una no murió, otra se robaron el cuerpo, otra lo desaparecieron y tantas locuras, hermanos. Pero esta iglesia cree y esta iglesia necesitaba escuchar la noticia completa. No únicamente saber que se llenaron de temor y quedarse ahí. Ellos de seguro, hermanos, no hubieran hecho lo que hicieron. Se le dice a la iglesia que Cristo resucitó y apareció a los suyos. Y esto no únicamente por dar la noticia y tratar de que ellos crean. Insisto otra vez, no, Marcos y los evangelistas no están narrando la resurrección y el testimonio de los que lo vieron para que creas. Es decir, vamos a agregar algo para que crean. O como el evangelio que se predica hoy en muchos lugares. Predican parte del evangelio y después, para que crean, levántense. Vamos a orar para que todos sean sanos y todos sean ricos. ¿Y quién quiere recibir a un Dios que les va a dar todos? Yo, para que crean. Y un montón de iglesias tienen un montón de seguidores falsos que creen por lo que se les promete que se les va a dar. Y cuando no se les da, se van. Esta no es la intención del Espíritu Santo con los evangelistas, hermanos. En realidad, esta es parte de la verdad del evangelio. No es solo una noticia para que se alienten. Pues ya murió, ¿qué hacemos? Pues vamos a decir que resucitó y que se apareció a varios, ¿no, hermanos? Estos hombres
decenas de años después, están en la misma condición tuya y mía. Y están no obligados a creer, sino están delante de la poderosa palabra de Dios que los va a hacer creer. Obviamente en la carne esta noticia fue muy buena para ellos porque no se quedaron únicamente con la noticia del asombro de María, sino escucharon todo el consejo del Evangelio. ¿Y por qué digo que es bueno para su carne? Porque el Evangelio completo es lo que da vida al muerto espiritual. Si nosotros predicamos el Evangelio pero no lo predicamos todo, ¿qué, hermanos? ¿Hay media vida? No hay. Tenemos que predicar el Evangelio completo. Por eso a ellos fue de gran bendición. Esta noticia es el sello de una promesa divina hecha muchos años antes, hermanos. El Señor Jesucristo prometió que al tercer día resucitaría, como hemos visto en versos inmediatamente anteriores, hermanos. Y Él cumplió, ¿no? Él cumplió. La tumba vacía, hermanos, era una señal suficiente de su resurrección, pero puso ángeles para testificar de esto. Él mismo, hermanos, apareció a los suyos para certificarles que había resucitado. La tumba vacía era ya una noticia o un testimonio de que había sido la obra hecha. Pero Él se aparece para dar testimonio y confirmar, sellar la promesa divina. Hermanos, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que resucitó entre los muertos. No habría iglesia, no habría evangelismo, no habría misiones sin la maravillosa resurrección de Cristo. Hermanos, sin la resurrección de Cristo, para nosotros los pastores no habría esperanza de que algún día suceda algo con los que de entre ustedes parece que están muertos, porque no manifiestan frutos de estar vivos como creyentes. Sí, muchos, todos hablan mucho, aconsejan mucho, hablan mucho del Señor y dan consejos, pero poca práctica. Y lo que estamos buscando no es el que hable mucho será conocido en su fe, sino es el que manifieste frutos será conocido si hay fe o no. Pero la resurrección de Cristo de entre los muertos es nuestra esperanza como maestros de la palabra, hermanos. Porque si Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, también tú resucitarás de entre los muertos. No únicamente en la resurrección última para vivir por la eternidad, sino también en la resurrección de entre los muertos espirituales. De tal manera que te aseguro, mi amado hermano, que algún día tú darás fruto, no únicamente de vos, sino con tu mismo cuerpo darás fruto. Y algunos que hoy no dan absolutamente ni un fruto, sino solamente hablan, algún día lo darán, y aún algunos morirán por el nombre de Jesús. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. El Señor promete, hermanos, que al tercer día resucitaría y resucitó. Si tú te preguntas por qué hay iglesia, por qué hay misioneros por los que oramos, por qué tú estás aquí, se debe a que Cristo resucitó. Si tú te preguntas qué seguridad tengo de la salvación de nuestros hijos, la seguridad está en el Evangelio y en que Cristo resucitó. Obviamente no sucederá un acto de magia, tenemos que trabajar, tenemos que enseñar, tenemos que discipular, tenemos que asirnos a nuestra esperanza. A la manera del Señor, conforme a su instrucción, no conforme a lo que nosotros creemos que es. Y es importante saberlo, hermanos. Imagínense si Cristo no hubiera resucitado, no habría motivo para vivir. Ni para defender, hermanos. Sin la resurrección de Cristo no habría absolutamente nada de esperanza para ti, para mí. Porque si aún tu esperanza es lo que recibirás mañana como misericordia de Dios, tu esperanza es igual a la del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza del cristiano y la esperanza del que no es cristiano? ¿Que nos va a ir mejor que el mundo? ¿Que vamos a ser sanos o que las cosas van a ir bien? ¿O que si yo oro voy a ser sanado? ¿O que si tomo veneno no me voy a envenenar? ¿O que si cojo una serpiente y me va a picar no me va a pasar nada? No, esa es una locura. Esa es una mentira. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza no es lo que aquí sucede, hermanos. Nuestra esperanza es lo que va a suceder después de que tus ojos y los míos se cierren, cuando nuestro corazón dejó de latir.
Así que si tú aún sigues aferrado a que el Dios resucitado en Cristo Jesús es aquel en el que vivimos día con día como nuestra esperanza diaria, estás muy equivocado, mi amado hermano. Porque aunque tú estés arraigado al cristianismo, practiques el cristianismo, ames al Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, hables de Él, seas generoso, ames, perdones, seas misericordioso, eso no va a evitar que cosas malas te sucedan, aun que quedes enfermo y muerto con un grave dolor en un hospital. Puede suceder, y para esto puedes ver la Escritura. Y puedes ver cómo grandes hombres del Señor, verdaderamente llenos de misericordia y de obras, padecieron de una manera horrenda. Pero la esperanza nuestra va más allá, porque nuestro Dios va más allá. Porque nosotros somos extranjeros y peregrinos del mundo. Es por eso que la iglesia de Cristo predica acerca de la obediencia y de dar fruto, manifestar. Porque es que, amados hermanos, nosotros estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué tienes que vivir como uno del mundo y hacerlo del mundo, o no hacer lo que el cristiano debe de hacer y vivir con una bandera fuera de tu casa de Nazareno? Espérame. Es como ver un turista estadounidense vestido de charro y comiendo tortas ahogadas todos los días y hablando como mexicano. Como que dirías, ¿por qué? De hecho, si has conocido personas así, no están en plenitud de su vida, son algo extraños porque adoptan una cultura que no es la suya y una manera de ser que no es la suya. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Somos de peso a la misma iglesia porque la manera en cómo yo debo de proceder, hacer, servir, amar y todo eso no es la correcta. No es la correcta, pero la esperanza en nosotros, hermanos, tiene que estar arraigada en la resurrección. Si Cristo resucitó de entre los muertos, el mismo Dios que lo ha resucitado nos va a resucitar a nosotros. Y si esa es nuestra esperanza, obviamente nuestra vida va a estar buscando la eternidad y no lo perecedero. Mas sin embargo, Dios sabe nuestras debilidades y Él es lleno de misericordia y nos va a ayudar. Nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, vana sería nuestra fe y todo lo que hacemos aquí, y estaríamos perdiendo muchos domingos de paseos dominicales y de borracheras y de comidas grandes y de tantas cosas que antes sin Cristo hacíamos. Pero sabes, Cristo resucitó y todo lo que estamos haciendo tiene un peso hasta la eternidad. Todo lo que dejas para la gloria de Dios tiene un peso eterno. Cada acto de adoración, cada acto de generosidad, cada oración tiene un peso eterno. Cada acto de obediencia, cada entrega y rechazo al pecado, cada mortificación de tus vicios, de tus cosas que anhelas en el mundo, tienen un peso eterno. Cada vez que te humillas para amar, para perdonar, para servir, para dar, para venir a la reunión, para sumar esfuerzos para la extensión del reino, tiene un peso eterno. Y eso lo vamos a ver a continuación, hermanos. Así que esta verdad, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 20, no vamos a ir ahí, pero puedes anotarlo, subrayar. Es uno de los textos más importantes acerca de la resurrección. Y el apóstol Pablo, de una manera un tanto sarcástica, santa, empieza a decir, si Cristo no resucitó, somos nadie, somos nada, dignos de vergüenza. Mejor vayamos, comamos, embriaguémonos, seamos como el mundo. Cristo no resucitó. Pero dice, Cristo resucitó. Cristo resucitó de entre los muertos. Y esta verdad testificada en el Evangelio, relatado por Mateo, por Lucas y Juan, no es la excepción para nosotros en el Evangelio según San Marcos, como muchos pudieran hacer, al desconocer esta sección del Evangelio y decir, no, esta sección del Evangelio no tenemos que enseñarla, como te decía al principio, porque no es de Marcos. No, hermanos, esto es parte del consejo del Señor. Y Marcos insiste en el versículo 9 en afirmar que el primer día de la semana, para dar pleno reposo al pueblo del Señor, Cristo resucita y se aparece a los suyos. Insisto, hay algunos confundidos aún. ¿Por qué nosotros nos congregamos en día domingo y no en sábado si la ley determinaba que en realidad no es el mismo día, pero bueno, que la ley determinaba que nos congregáramos el sábado? ¿Por qué no te congregas el sábado si es parte de la ley? Número 1, porque Cristo cumplió la ley. Número 2, porque nuestro reposo es Cristo y no el sábado, hermanos. Cristo es nuestro sábado.
Número 3, porque no somos judíos, somos cristianos. Número 4, porque Jesús resucitó en domingo y Él es nuestro reposo. Y para eso se aparece y da testimonio, para que sus creyentes de esa época tuvieran reposo, pero para que tú y yo también tuviéramos reposo. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Si Cristo resucitó de entre los muertos, hermanos, si Él es el Rey de la gloria, todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente en espíritu, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué debilidad no conoce que tienes? ¿En qué no te podría ayudar? Cuando reconocemos que Él es el Señor de señores, sabemos que aún en los tiempos de prueba, Él está al control. Él tiene el dominio sobre nuestra prueba y nuestra vida. Y reposamos, hermanos, en lugar de tratar de buscar entre las piedras con las uñas hasta sangrar. Dejamos el trabajo a Él. Es su trabajo, hermanos. Aún el Señor sigue sirviendo a la iglesia. Esto es asombroso. Entonces la Escritura dice que el Señor Jesús se aparece a sus seguidores, hermanos. Y nuevamente aparece a la escena María Magdalena. María Magdalena es una mujer que ustedes conocen. Siguió y sirvió a Jesús junto con otras mujeres desde Galilea al inicio del ministerio del Señor Jesús. Ellas no tienen un ministerio apostólico, no son pastoras ni nada de eso como hoy en día, sino son discípulos amadas por el Señor, y ellas aman a su Señor. De hecho, manifiestan ser más valientes que los hombres, y eso no es de extrañarse, pues no me imagino tampoco, por ejemplo, por dar un ejemplo, a un hombre dando a luz en un parto natural. Creo que claudicamos todos, hermanos. Pero las mujeres siempre son valientes, comprometidas cuando se entregan en realidad. En muchos de los aspectos podemos ver en la maternidad ese sentido de valentía, hermanos, y de abandono a sí mismas cuando se abandonan para servir a sus hijos y a su esposo, por ejemplo. Pero también vemos cuando se abandonan sus vidas y sus cosas para servir a Dios, como es el ejemplo de estas mujeres que dejaron sus ministerios y fueron y sirvieron a un Señor muerto. Es asombroso, hermanos, como lo veíamos el domingo pasado. El dolor y la tristeza de esta mujer, hermanos, es realmente muy grande, muy grande. De acuerdo a los relatos paralelos del Evangelio acerca de la resurrección de Cristo, vemos que ella pretendía seguir sirviendo al Señor aún después de muerto, junto con otras mujeres, como está narrando Marcos en los versos anteriores, el domingo pasado. Y si nosotros, hermanos, comparamos los relatos de los evangelios, podemos confirmar que María Magdalena, al ver la piedra removida y la tumba vacía, corrió inmediatamente a Pedro, porque esa es la instrucción, y fue a Juan a informar lo que sucedió, sin entender en realidad que el Señor había resucitado. Es decir, cuando ella está sirviendo al Señor, ve la piedra removida, entra, escucha al ángel, y por el complemento del resto de los evangelios nos damos cuenta que ella no se fue gritando de alegría, el Señor resucitó, sino no está, la tumba está vacía. Ella aún no entendía, hermanos. Ella aún no entendía eso. Después regresa triste al sepulcro, y es entonces cuando el Señor mismo se le aparece y ahora ya cree. Ahora, ¿qué de importancia tiene reconocer que ella y los discípulos no creen? Podríamos decir, wow, qué incrédulos, qué mal. Hermanos, eso es fabuloso. Si te pones a pensar desde la perspectiva, ¿qué hubiera pasado si ellos fácilmente hubieran creído? Si ellos de inmediato hubieran creído, hermanos, su testimonio no sería creíble por el resto. Pero al ver que el mismo evangelio está diciendo que a ellos les costó mucho creer, eso aporta mucho en cuanto a la veracidad de la resurrección. Normalmente lo que no se cree es lo increíble, ¿verdad, hermanos? No, yo no puedo creer, yo tengo que ver para creer. Y cuando alguien cree de inmediato, o es a lo mejor un poco tonto, o es ingenuo, o muy fácil de convencer, pero la Biblia da testimonio que sus discípulos no creen con facilidad, y eso apoya mucho acerca de la veracidad de la resurrección. ¿Me doy a entender? Hermanos, en la aparición del Señor a María, vemos cómo, decía el domingo pasado, el Señor recompensa su amor y su servicio. Tengo cuidado con lo que digo. No hablo de un trueque con Dios, yo hago y tú me das, o si sirvo me vas a compensar, o si trabajo me vas a pagar. Pero a fin de cuentas hemos visto muchos de nosotros, y mucho más hermanos que están entregados en verdad a la obra, que el Señor recompensa su amor y servicio.
Hermanos, si el Señor da buenas dádivas a aquellos que no sirven en lo absoluto, ¿tú crees que tenga cuidado de los que sirven completamente? Y ella está sirviendo, aún Él conoce su corazón y sus pensamientos. Y Jesús sabe que ella no cree, o sea, no va a ungir un cuerpo que sabe que va a resucitar. Ella va a ungir un cuerpo que piensa que no va a resucitar, que murió. No han entendido la resurrección. Aún hay algunas dudas y podríamos ver en pasajes anteriores cómo los más allegados van con su madre y ella les pide un lugar en la mesa en donde el Señor se sentaba y quería que sus hijos estuvieran al lado en un reino literal terrenal. No entienden la resurrección y no podríamos culparlos porque nosotros también nos es muy difícil creer en esto. Hermanos, vuelvo a insistir, ¿qué sucedería si tú y yo llegamos a un funeral y de pronto alguien se levanta o el muerto es levantado por alguien que le diga, levántate de la tumba, sal, y el muerto sale? Nos asombramos. Ahora, ¿qué tal si llegamos al funeral y de pronto vemos que algunos están llorando y que el ataúd está vacío? Dime la verdad, ¿creerías de inmediato que el muerto resucitó? ¿Qué creerías? Que se llevaron el cuerpo, que lo robaron, que algo se dio, no estaba muerto, se levantó. Pero la resurrección era algo muy difícil de creer para ellos. Algo que me encanta de esto, hermanos, es que estos romanos están en la misma condición que tú y que yo. No son contemporáneos del hecho de la resurrección. Esto sucede tiempo después, décadas después. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar a ti y a mí, acerca de ese gozo, del regocijo de la resurrección para el creyente. El Señor, hermanos, algo que me conmueve muchísimo que vemos aquí, es que el Señor tiernamente le hace comprender a su hija, a su sierva, que ya no hay necesidad de lamentarse y de estar triste porque Él está vivo. No hay necesidad de lamento y de tristeza porque Él está vivo, hermanos. Que sus palabras son verdad y que todo lo que Él ha dicho se cumple y se cumplirá. Él dijo que resucitaría y aunque ella no lo había entendido hasta ahora, Él se encarga de hacérselo saber por un bien de su hija. Y por supuesto que vemos una ternura paternal. Porque a fin de cuentas podríamos decir, bueno, la mujer no creía, la mujer dudaba, oye, hasta la tumba vacía vio. Como algunos de ustedes se han acercado conmigo y me dicen, bueno, ellos tenían una ventaja, oye, los discípulos vieron a Jesús frente a frente y nosotros no. Recuerda que la fe del creyente no es ver para creer, sino la fe es un don del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. No es algo que nazca en nosotros como muertos espirituales, sino es algo que el Señor nos da para poder creer. No podríamos decir que ellos tienen una gran ventaja sobre nosotros, porque aún el Señor mismo enseñó que es más bienaventurado aquel que cree sin ver, hermanos. Es más feliz porque está creyendo en alguien que no ve. Y cuando tú crees en un Cristo que no ves, sabes que es algo divino. ¿Cómo puedo creer en algo que no veo? ¿Cómo puedo creer en la palabra? ¿Cómo ya no dudo de que esta es hecha por hombres y se equivocaron? Has recibido el don de Dios para creer. Bendito sea el Salvador, hermanos. Ahora ejercitar esa fe, a ponerla en práctica. Lo único que vemos en María es que ella no se durmió. Se fue corriendo, hermanos. Ella no entendía. Cuánto gozo en realidad, hermanos. Miren, me gustaría que veamos un poco Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Voy a leerlo porque es sumamente importante ver cómo Juan lo está exponiendo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Es el dato que te daba. Juan es el que está escribiendo y él es aquel que amaba a Jesús. Según Juan, es el único evangelio que dice que él es el amado. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Es muy humilde Juan porque dice el otro, no dice él, ¿verdad? Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Juan
fue más veloz que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Recuerda que te enseñaba que los maestros dejaban su talit enrollado, y esto decía a su siervo: voy a regresar. Tiene un significado hermoso esto, hermanos. No estaba ahí junto con lo demás, sino estaba aparte. Supongo que nuestro Señor es un Dios de orden, perfecto, y lo dobló de una manera hermosa. Ahí lo dejó para que fueran ellos, siendo judíos, fueran ellos obedientes. Aún les dio una prueba ahí: voy a volver. Bendito sea el Señor. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, como cantábamos hace un rato, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella llora porque no está el cuerpo. ¡Oh, robaron el cuerpo de mi Señor! No logré ungirlo. Era su sufrir. Pero vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, gloria al Rey, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Es decir, que Él sí había resucitado. Hermanos, imagina el gozo que pudo tener esta mujer, esta hermana en Cristo, María, hermanos, al ver que su esperanza no estaba muerta, sino estaba viva. Está sufriendo, hermanos. Y ahora su sufrimiento se multiplicó, porque ahora no está el cuerpo que iba a ungir. El cuerpo va a descomponerse, pero ahora lo ve vivo. Sabe que está vivo, hermanos. Qué esperanza tan grande para nosotros es saber que el amor y el servicio que se ofrece a Cristo, hermanos, no es en vano. Qué increíble, hermanos, el entender esto y ponerlo en práctica. Es, si nosotros, insisto, día con día nos preguntamos cómo hay que hombres y mujeres se entregan a la obra de una manera tan radical, no es en sí por ellos mismos, porque haya un poder en ellos especial, sino que el poder que detona esto, hermanos, es esto: recordar que todo lo que están haciendo tiene un propósito y una consecuencia eterna. Que Dios no es injusto para tomar en cuenta. Qué esperanza tan grande es para nosotros, hermanos, que todo el amor que tú, mi hermano y mi hermana, estás dando al servicio, que todo el esfuerzo que haces para hacer cosas sobrenaturales, para poder cumplir con los días en los que nos congregamos y estar con la iglesia y caminar juntos, aquellos que van y dejan sus casas los fines de semana, o los que dan de su dinero, de su tiempo, de su vida y que sirven a otros. Hermanos, en ocasiones servimos a gente que no quiere a Cristo, o que no manifiesta tener el deseo de hacerlo. Eso es un día a día de la iglesia y los pastores. De pronto preguntamos: Señor, ¿de verdad sí será tu rebaño? ¿No me habré equivocado? Pero son ovejas, y las ovejas tienen estas características, lo hemos enseñado, ¿verdad? Torpes, lentas, un tanto traicioneras con su pastor. No hablo de mí, hermanos, hablo del pastor. Pero qué esperanza nos da esto, como María, ¿no? Dices, ella la vivió, pero nosotros hemos visto tantas cosas, hermanos. Y saber que todo nuestro servicio
y no compromiso, y el abandonar nuestras cosas. Como decía, estas mujeres abandonaron su casa, a lo mejor traían dolor de cabeza porque no habían dormido en algunos días y mucho menos viendo al Señor crucificado, estresadas, salieron de madrugada con el frío, hermanos, con los maleantes ladrones que estaban afuera, con los romanos, con la piedra en la tumba, con el Señor muerto, pero sirvieron, aún sin saber qué consecuencia habría. Pero ahora María, hermanos, como tú y como yo, sabemos que en realidad hay algo bueno que sucederá, y que todo el servicio que estamos llevando a cabo no es para un muerto, sino es para un vivo, que vive y reina para siempre, y que ninguno de los que se entreguen al servicio va a desperdiciar su vida, sino al contrario, todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de Cristo la ganará. ¿Sí has entendido eso? Digo, hermano, a lo mejor pensamos en nuestros hijos, algunos de nosotros, ay, pero estudiar en casa y esto, y de pronto irnos a abrir otra iglesia, o irnos a servir, y el trabajo, y las cosas, y mi casa. Ay, entiende, todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de Cristo resucitado, hermano, la ganará. Hermanos, ¿cómo no esforzarnos por Cristo? ¿Cómo no derramar nuestro corazón? No únicamente en la oración. ¿Cómo no derramar nuestra vida a Cristo, hermanos? Él no es un héroe muerto al que se le conmemora de vez en cuando, o al que celebramos como muchos de ustedes solo los domingos. No, hermanos, Él es el Señor, y es el Señor de la iglesia. Y el cristianismo se vive en la iglesia y en las prácticas de la iglesia. Todo lo demás está puesto en duda. Oh, eso duele, hermanos, pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo no enamorarnos por completo, hermanos? El Dios hombre que vino y vivió una vida santa por ti, pagó por ti, resucitó por ti, después de haberse entregado en un sacrificio horrendo, aceptado por su Padre, aunque fue tan violento, tan obsceno, depravado, horrible, hermanos. Resucitó al tercer día para darnos eterno perdón, para darnos vida eterna en Él solamente, hermanos, y también para darnos paz, regocijo eterno. Porque a algunos de pronto nos falta la paz, porque de pronto se nos olvida el Señor de paz. ¿Sabes qué es increíble de esto que está sucediendo aquí? Que la resurrección confirma que tú y yo, aún siendo pecadores, si somos creyentes, hemos sido hechos inocentes delante de Dios. No quiero decirte que eres inocente, sino que tú delante de Dios has sido hecho inocente. Cuando Dios ve a su iglesia, aún pecadora, mi amado, te lo he dicho antes, para los que tengan el yugo del legalismo, si tú hoy pecas, chocas, maldices y mueres, tú no vas al cielo. Tus pecados futuros también fueron puestos sobre Jesús en la cruz. Tú eres inocente delante de los ojos del Padre. Claro que esa no es una invitación y tengo que insistir a seguir pecando, a seguir desobedeciendo. Ay, hermano, no te claves. La ley ya fue cumplida en Cristo. Hermanos, Cristo cumplió la ley y nos salva por gracia, para que nosotros por gracia podamos cumplir la ley también y deleitarnos en ella. Gloria a Dios. El Señor murió, pero también resucitó. Y no únicamente, hermanos, resucitó y dejó testimonio aquí en la Escritura, sino que se apareció a los suyos. Se apareció, ¿sabes? Primeramente, hermanos, para confirmar que su obra había sido aceptada por el Señor, pero también se aparece para dar gozo en lugar de tristeza y lloro. Hermano, hermana, si estás tú afligida o afligido por cualquier cosa, lo que te hace falta es recordar que el Señor te ha dado gozo en lugar de tristeza y lloro. ¿Te has dado cuenta qué sucede en las bancas de adelante de las iglesias religiosas? Personas vestidas de negro, ancianas sobre todo, y llorando ahí, con sus rosarios, haciendo penitencias, golpeándose. ¿Sabes por qué lo hacen? Obviamente porque están muertas espiritualmente, pero porque ellas están pagando por sus pecados. Es como los judíos en el muro de los lamentos.
Los musulmanes, hermanos, en sus oraciones durante el día, que se postran, y algunos de los cristianos dicen, no, qué admirable, qué bonito. No, ¿cuál admirable? ¡Qué tontería! Pobres muertos, ellos están haciendo sacrificios y holocaustos para que Dios perdone sus pecados. Pero tú y yo, mi amado, aunque no hagamos nada, hemos sido perdonados por el Señor, porque Él en la cruz pagó absolutamente por todo tu pecado y te da libertad. ¿De verdad eso no mueve al gozo? ¿Eso no te mueve al compromiso? ¿Eso no te mueve a amar al cuerpo de Cristo sobre cualquier cosa, aún más que a tu propia familia de sangre? Escúchame bien, si eres cristiano, estás llamado a amar más a tu familia en Cristo que a tu familia de sangre. Si tu familia de sangre es familia en Cristo, alabado sea el Señor Jesucristo. Estás llamado más a servir en el ministerio que a vivir tu propia vida. ¿Por qué? Porque fuiste comprado a precio de sangre. Tú no eres Señor, eres un siervo. Bendito Dios, hermanos, que tenemos libertad. Él hace esto, el testimonio, no porque Él necesitara hacerlo, sino nosotros lo necesitábamos. Y el Señor da un gran gozo a aquellos que han entendido esto. En lugar de tristeza y lloro, en lugar de estar afligidos profundamente hasta lo sumo, sí podemos entristecernos, sí podemos sufrir, pero cada tristeza, cada angustia, cada situación difícil es para llevarnos a Cristo, no para alejarnos de Él. Hermano, ¿por qué no has venido? No, estoy pasando pruebas muy duras. ¿Y por qué no has venido? Si lo que está haciendo eso, lo que está ocasionando en ti es una humillación para llevarte al Señor, es probable que estés en rebeldía. Y el Señor sabe que un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. Entonces, si tú eres duro, agárrate para que el Señor te humille y te contriste para llevarte a Él y no ignorarte. Es la manera como el Señor lo hace, no por ser perverso, sino porque tú necesitas humillarte y estar contristado. Y si es la manera en cómo no vamos a ser ignorados por Él, Él lo hará para un bien tuyo y mío, hermano. Vemos aquí que el espanto y el dolor de María desaparecieron. ¿Sabes cuándo? Cuando vio a Cristo resucitado. Y ahora está llena de gozo, hermanos. Y su corazón está completamente cambiado. En lugar de agonía, está llena de felicidad, hermanos. Y ella es comisionada para compartir esa buena nueva de gran gozo a los seguidores del Señor Jesús, a todos cuantos creyeron en Él como Mesías. Pero Marcos nos pone de manifiesto que inicialmente estos seguidores no confiaron en lo que María dijo. Es importante recalcar aquí, hay de pronto confusión entre ustedes y hermanas de otras iglesias. Conocemos que el hombre es que enseña, que se prohíbe a la mujer enseñar en la iglesia, y creemos que entonces la mujer no tiene que enseñar absolutamente nada acerca de Jesús. No, hermanos. Primeramente tienes que enseñar en tu casa a tus hijos, a otras mujeres, jóvenes, niñas, a ser seguidoras. Pero por supuesto que el Señor te va a usar también para dar noticias a personas acerca de Jesús. Nunca calles. Y en ocasiones el Señor decide usar mujeres en lugares en donde no hay hombres para hacerlo. Pero si hemos entendido que el Señor nos ha dotado de hombres que pueden enseñar, obviamente, hermanas, déjense enseñar por los hombres. Esa es la figura de Cristo y la iglesia. Cristo ama a la iglesia hasta la muerte se sujeta a Él. Mujeres, ustedes sujétense a sus maridos como al Señor. Y en la enseñanza, ¿por qué? Porque a Dios le place que sea así. Si ustedes son normalmente siguen o continúan siendo enseñadas por mujeres, o mujeres que no se dicen pastoras, pero que enseñan como pastoras, hermanas, yo les ruego que mejor consuman del Señor a través de hombres, porque esto es lo que al Señor le agrada. Hablando de predicaciones y teología y doctrina. Pero tienen mucho que enseñar como mujeres piadosas a otras mujeres. Tienen mucho que enseñar como esposas de pastores o de diáconos o de servidores o de misioneros las mujeres, o simplemente de madres cristianas. Tienen mucho que enseñar y dar testimonio de un Cristo resucitado que da poder para poder hacer su voluntad con gozo. Estos seguidores, hermanos, no creen del testimonio de María. Número uno, tienes que saber, no porque no le amaban o porque no era parte de ellos, sino que recuerda que el testimonio de la mujer en ese entonces era muy poco. Aunque fuera su mamá,
la mujer, por cultura, por costumbre, no era tomada muy en cuenta en cuanto a un testimonio, hermanos. Y recuerda que la misma ley decía que 2 personas o más tenían que dar testimonio de un hecho para que fuera creíble. Pero ellos no confían, hermanos, en que la tristeza y lloro por la muerte de su Señor se había ido, la vieron con gozo, pero ellos de cualquier manera no creen. No se percataron, hermanos, del gozo de esta mujer, el cambio radical que hubo. Esta mujer había servido al Señor y estuvo desde muy temprano empeñada en seguir todo esto, hermanos, sirviéndole a Él aún muerto. Pero de pronto, de su tristeza y su lamento, del cual hemos predicado, cambió su manera de pensar y de servir en adelante. Y lo más seguro que su muerte fue también trágica por Cristo Jesús. Juan, hermanos, es interesante que por favor estudien después de esto. Narra en su evangelio que él vio la tumba vacía y creyó. Y luego Pedro, pero no todos creyeron. Esto es importante. Hay 2 testigos ya según la ley, Pedro y Juan, y ellos siguen sin creer. No es, hermanos, algo extraño, es difícil creer en un resucitado. Aunque habían sido ya avisados, ellos no comprendían la resurrección, hermanos. Aparte, esto es la noticia más impresionante, no por el simple hecho de resucitar, sino por la consecuencia que tiene para la iglesia. Por supuesto que Satanás está entrando el tiempo en las mentes, susurrando y tentando para que la gente no creyera y fueran distraídos del propósito. También esto nos narra que ellos estaban entristecidos y llorando porque su rey y su Mesías terrenal pues había muerto. Se cayó el cuento, hermanos. Se cayó el tiempo bueno en el que ellos estaban sirviendo. Y eso es lo que resalta Marcos en su relato también. Y yo me pregunto, hermano, hermana, ¿por qué no podemos vivir con regocijo la nueva vida en Cristo? ¿Por qué te pregunto esto? Contéstenme ustedes, por favor. ¿Cuál fue el motivo por qué los otros discípulos no creyeron de María, de Juan y de Pedro? ¿Cuál fue el motivo? Incredulidad. Ahora escucha la pregunta para una aplicación. ¿Qué nos impide a nosotros vivir con regocijo? ¿Qué nos impide a nosotros vivir con gran gozo la nueva vida en Cristo? La incredulidad, hermanos. La mayoría de nosotros nos detenemos cuando estamos pasando necesidad económica, enfermedad o situaciones de peligro. Ay, no, estoy mal y mira, enfocado en ese ídolo que es el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no tomarlo de parte de Dios y gozarnos en saber que Él tiene el control y que algo bueno saldrá de todo eso? Dices, qué difícil, hermano, qué difícil estar en la situación de las Marías, estando con el Señor muerto, con guardias, con una gran roca, con un ataque impresionante. Qué difícil para los romanos cristianos del primer siglo, que estaban creyendo en un Jesús que tampoco estaba como contigo y conmigo, y que decir que eran cristianos era condena de muerte. Hermanos, somos tan grandemente bendecidos día con día en una cultura que no está callando el cristianismo tuyo y mío. Aún podemos anunciar en las calles, aún predico en la calle y no me han apedreado, no me han golpeado, aún hablo acerca de los homosexuales como un pecado y lesbianismo y el aborto y aún no pasa nada. ¿Qué nos impide a ti y a mí, mi amado, vivir con este gozo? ¿Por qué seguimos lamentándonos y llorando como si Cristo estuviera muerto y no hubiera resucitado? ¿Por qué dejamos de asombrarnos de la resurrección de Cristo? Hermanos, ¿por qué aún podemos venir aquí a dormir, por ejemplo? Que es algo que has atacado mucho últimamente. Porque el Señor es digno, no porque a mí me golpea que te duermas. Duérmete si quieres. Pero de Dios nadie se burla. ¿Por qué insistimos tanto en el compromiso, en todo esto? ¿Por qué hablamos tanto de esto? Porque no podemos entender cómo entiendas y creas en un Cristo resucitado, en un Dios todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra, en ese Señor supremo que anunciamos, y seguir viviendo como si Él estuviera muerto. El mismo motivo por lo que ellos no creyeron, aunque venía de Pedro, de María y de Juan, es el mismo motivo por el que algunos de entre nosotros en la iglesia universal no nos regocijamos y vivimos en obediencia al Señor, sino que en medio de las circunstancias difíciles o lloramos, nos paralizamos o buscamos la salida
en lugar de buscar a Cristo, hermanos, y gozarnos ahí. Dice John Piper, aún en el cáncer, busca glorificar a Dios. En el hospital, hablando con Candy, le decía, hermana, no se te olvide dar testimonio. No estás ahí por tu cáncer, para el cáncer. Estás ahí en tu cáncer para la gloria de Dios. Y para que otros que no conozcan digan, ¿y cómo es posible que me hables de un Dios que ha permitido que tú te enfermes y tú lo adores y lo alabes y me hables de Él? Es lo mismo que ha pasado a lo largo de los siglos. Lo mismo que pasó con estos romanos, hermanos. Dieron testimonio en medio del problema de la pobreza, de la enfermedad, de la tribulación, y muchos fueron convertidos por el testimonio de Cristo a través de ellos. Salgamos de esa fábula, hermanos, de que todo debe de estar bien cuando estoy con el Señor. Esto, hermanos, es para que Dios nos ayude. Cristo resucitó y se aparece a los suyos, y Cristo continúa afirmando la fe de sus seguidores a través del poder de su palabra, como hoy lo exponemos, hermanos. El verso 13 y 14 resumen lo que Lucas está ampliando muchísimo más. No vamos a ir ahí, pero Lucas está ampliando mucho la aparición del Señor a dos que iban el camino Maús. ¿Se acuerdan? Lo han leído, lo han escuchado. Es una aldea cercana a Jerusalén, el mismo día de la resurrección. María Magdalena, hermanos, no sería la única testigo de la resurrección de Cristo, sino mucha gente más, hermanos. No es la única, porque este acontecimiento es tan importante, porque es el hecho del cual depende la fe de la iglesia, y no iba a quedar únicamente en el testimonio de una sola persona. Otros dos, dice Marcos, también dieron fe de la resurrección del Señor, porque Él mismo vino a ellos. Estos hombres, hermanos, no se quedaron callados. Fueron también a sus condiscípulos para compartir la buena nueva del Señor. Les dijeron, se ha aparecido, está vivo, ha resucitado. Qué noticia, hermanos. Insisto, imagina que tu ser más querido, un hijo, un padre, una esposa muere y de pronto te resucitó. Algún día nos sucedió con un par de personas, hermanos, y hay testigos de esto. Su bebé murió, confirmó el médico, salió, ahí murió, y ellos comenzaron a enojarse en contra de Dios. Y quien estaba ahí comenzó a orar y a pedir, Dios, no quiero ser avergonzado, Señor, te ruego, no quiero ser avergonzado, estoy hablando de tu evangelio, sálvalo, Señor. Y a los minutos salió la enfermera y el médico y dijeron, la niña volvió. Después se fue, hermanos, pero el Señor la levantó para dar testimonio de poder, de que Él vive y reine, que tiene el control. Y que aunque parezca, hermanos, sus seguidores jamás serán avergonzados, ni aunque vayan a la muerte como si fueran derrotados. Ellos no son derrotados, a ellos se les hace un favor. Algún día alguien decía, hermanos, ¿cómo estás? Bien, vivo, bendito sea Dios. Y le dijo, ¿tan mal estás? Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Gloria al Señor. Estos hombres, hermanos, no quedaron callados, fueron también con los demás a avisar. Y cuando vemos también el relato del Evangelio de Juan, encontramos a alguien como nosotros. Es un Tomás que no creyó hasta que él mismo vio al Señor, y no solo lo vio, sino que también metió los dedos, por así decirlo, hermanos, vulgarmente, en sus llagas, y en su mano, y en el costado. Y no es de extrañar, hermanos, que ante el relato de estos otros testigos, algunos discípulos no crean. Imagina a Tomás frente a él y todavía, quiero ver si es cierto, y poner sus dedos ahí y tocar con su mano el costado, hermanos, con una lanza realmente espantosa. No es una lanza bonita, es una lanza destructiva, rompehuesos, con la que perforaron el costado del Señor. Dicen algunos historiadores que esa lanza perforó hasta su corazón, lo atravesó. Estos testigos, hermanos, no estaban inventando nada. En realidad, estos testigos estaban testificando el cumplimiento de la promesa del mismo Señor, que al tercer día resucitaría. Y esto es lo que ellos necesitaban. ¿Sabes para qué? No para creerle al Señor, sino para afirmar o confirmar su fe. ¿Sabes para qué? Por lo que ahora les esperaba adelante. El Señor les dijo en una ocasión, no lleven espada, pero después les dijo, ahora sí lleven espada. ¿Y sabes para qué el Señor nos enseña esto, hermanos? Y
por qué se cierra el Evangelio con esta narrativa tan importante? Porque tú y yo necesitamos saber lo que se nos pone enfrente una vez que hemos reconocido que en realidad Cristo es el Señor, que murió en la cruz y que resucitó. ¿Sabes por qué no has padecido como creyente? Porque no has trabajado como creyente. Probablemente has sido como otro religioso que te habla de María de Guadalupe, o de Jehová, o de John Smith, pero no has actuado como creyente, dando un testimonio fiel, verdadero, no únicamente con tu boca, que insisto, todos somos muy buenos para hablar, pero pocos para hacer. Pero el Señor nos habla de esto y da testimonio, no porque Él necesite, sino porque tú y yo lo necesitamos, hermanos. Este relato no concluye, pero vamos a ver más adelante, hermanos, que todas las apariciones del Señor son con un propósito, como vimos en el relato del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, hermanos. Y este propósito es para afirmar la fe de sus seguidores, no únicamente para que ellos puedan atender la gran comisión que Cristo les ha encargado, sino para que tú y yo también podamos atenderla. Hermanos, la resurrección de Cristo es extremadamente importante en tu doctrina, en tu práctica, todo el tiempo. Porque los que están sirviendo con su vida y que están cansándose, recuerdan que algún día verán al Señor y que Él les dirá, como les he dicho antes, nadie vio que ofrendaste, nadie vio que serviste, nadie vio cuando oraste, cuando visitaste al enfermo, cuando fuiste con el cristiano encarcelado, nadie vio cuánto tiempo pasaste limpiando el lugar de reunión, nadie te agradeció, nadie dijo nada, pero yo sí vi todo. Como también algunos que viven en pecado, en negligencia, en rebeldía, que no se dejan gobernar por el gobierno de la iglesia, que hacen las cosas a su manera, algún día se enfrentarán al Cristo resucitado y le va a decir, nadie te dijo nada, no quisiste escuchar un mensaje, pero yo sí te vi. Yo vi tus pecados, yo vi en tu oscuridad, yo vi lo que hacías sin que nadie te viera, yo vi lo que pensabas, aún sabiendo que yo había muerto, yo sí lo vi. Y hermanos, esto es terrible. Puedes ir a Mateo 25 para que veas las consecuencias de los siervos que no hacen la voluntad de Dios. Pero no vayas, digo después. Hay una pregunta que surge aquí, casi voy a terminar. ¿Me dan permiso, hermanos? Muchas gracias. ¿Acaso tú has visto a Cristo resucitado? Contesten con veracidad. ¿Sí lo has visto o no lo has visto? Pero no lo has visto. La pregunta es no si lo has escuchado, si crees. ¿Lo has visto, Tony? No lo has visto. Ninguno de nosotros, hermanos. Y esta es una reflexión muy importante, que algunos sí lo vieron, hermanos que lo vieron. Recuerden esto, la audiencia original de Marcos, que está escuchando esto por primera vez, es una audiencia que ellos tampoco habían gozado de ver a Cristo resucitado, igual que tú y que yo. Recuerda que estamos hablando de este evangelio predicado a los creyentes en Roma decenas de años después. Están escuchando a Marcos, hermanos. Están oyendo que los primeros seguidores de Cristo no creyeron al testimonio de su resurrección. Y ahí se paran. Y ellos entienden, bueno, con razón yo tampoco entiendo. Si ellos que estaban ahí, y Juan y Pedro, que son apóstoles con autoridad de Dios, no fueron creídos. Entonces, o más bien no se les creyó, perdón. Entonces pues yo estoy también en mi papel de no creer. Es difícil creer en la resurrección. Mira nada más, Marcos, en donde vivimos. Los romanos son los peores asesinos desquiciados. Hay cruces por toda la ciudad para colgar a creyentes. Hay antorchas humanas con petróleo iluminando las calles de noche con los cuerpos de los cristianos. Pues por eso no me entrego, Marcos. Por eso yo no voy a las reuniones ocultas. Por eso no me congrego en las catacumbas, porque a lo mejor ahí voy a quedar. Por eso yo no soy capaz de dar testimonio en el Coliseo Romano. Yo mejor niego la fe. Marcos, debes de entendernos. Ellos están oyendo ahí, pero de pronto, hermanos, el Señor quita la duda y la incredulidad. Quita el lamento y quita el temor. ¿Sabes para qué? Para que ellos sirvieran a su Señor y dieran la buena nueva por cualquier lugar a donde Él los envió. El Señor no resucita y da testimonio para que tú te quedes sentado o pongas en balanza un dolor de cabeza o la lejanía o que no vemos bien o algo para no ir a las reuniones, por ejemplo, o al evangelismo, o no ofrendar porque mañana no tengo dinero, o no orar porque el hermano no merece que yo ore por él, o esas cosas. No podemos poner en balanza y que gane mi pecado y mi rebeldía a lo del Señor. El Señor, hermanos amados, ha resucitado y ha dado testimonio de esto para que tú y yo podamos cumplir a hacer su voluntad.
Todo aquel que no lo hace es porque aún no ha creído como el resto de los discípulos. Pero los romanos están ahí escuchando y de pronto escuchan el lamento, el lloro de María, pero de pronto escuchan que ahora se confirma y que en realidad Él se apareció. Y ellos creyeron, no porque se sumaron más personas a la lista de los que vieron la resurrección, sino ellos creyeron porque la misma palabra a través del Evangelio de Marcos lo decía. Y tú tienes que creer no porque yo te pueda convencer. Tú tienes que creer porque es Dios mismo quien lo dice a través de su palabra, mis hermanos. El Señor quitó la duda. Hermanos, ¿creerían o no los cristianos romanos en el testimonio de la resurrección? Eso es nada, porque habría quien iba a creer. Si tú crees o no crees, no va a pasar nada, hermanos. La iglesia prevalecerá. Obviamente, si somos un cuerpo, hablando de nuestra congregación nada más, en donde todos están cumpliendo con su función, obedientemente, siendo guiados por la Escritura y por el gobierno de la iglesia, hermanos, si para la gracia de Dios ¿cuál es tu testimonio bíblico? Los creyentes en Roma, ya voy a terminar, creyeron en el Cristo resucitado y algunos hasta murieron por Él. Hermanos, algunos morimos por nuestra necesidad X. Algunos nos apartamos o no tomamos en cuenta o damos el valor que se le tiene que dar a la adoración corporativa. Algunos aún pueden poner en juego el ir o no ir a un culto dominical, aún sabiendo que es un mandamiento, que es una fiesta, que es un gozo, que Cristo está aquí en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por malvados? Eso no se pone en duda. Pero es porque no han creído la resurrección, hermanos. Y estamos invitados a creer en el Cristo resucitado y dar testimonio. Estos romanos, hermanos, la mayoría de ellos murieron como mártires, aunque sus nombres no están anotados. Aunque no sabemos cuántos niños, cuántas mujeres, pero miles y miles y miles y miles y millones de seguidores de Cristo han muerto por ser cristianos, no únicamente porque eran humanos y iban a morir. Murieron por Él. Ellos no vieron con sus ojos físicos al Señor Jesús en cuerpo resucitado, glorioso. No lo vieron, hermanos, pero creyeron al testimonio de la palabra dada por sus apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo mismo que tú estás escuchando. Es lo mismo que tú estás escuchando, lo mismo que los romanos sentados ahí perplejos enfrente de Marcos escuchaban, es lo mismo que tú y yo escuchamos durante todo este tiempo, año y fracción. ¿Acaso existe el decisionalismo bíblico? Es decir, en que tú decidas hacer o no hacer. Claro, hermanos, claro que sí. El mismo evangelio hemos recibido todos, ¿sí o no? El mismo Cristo resucitado, ¿verdad, hermanos? Pero es que hay medida de fe. Hermanos, no es el contexto de eso. Es que ellos recibieron una medida de fe mayor. No, es que ellos creyeron. Ellos creyeron. ¿Qué es lo que tú crees del testimonio de la Biblia? ¿Qué es lo que crees de Cristo resucitado? ¿Qué es lo que crees de Él? ¿Crees que en realidad hay un poder que va a perfeccionarse en tu debilidad? ¿Crees que cuando estés frente a personas a hablar de Cristo, lo vas a hablar creyendo, no únicamente con un mensaje endeble, con un Cristo muerto ahí? Pues si quieres, mira, luego ve a la iglesia. No, te aferras, sufres por las almas que están perdiéndose en el infierno día con día. ¿Te importan tus amigos incrédulos, tu familia incrédula? ¿Te importa en realidad la vida eterna de tus vecinos, mis amados? ¿Te importa mucho lo que el Señor dice en cuanto al amor, la misericordia, el perdón, las prácticas cristianas? ¿Amas al cuerpo de Cristo? ¿Amas la congregación donde el Señor te puso? Hermanos, la resurrección de Cristo es lo que nos asegura que si nosotros avanzamos, Él será nuestra fortaleza, Él será nuestro camino, nuestra luz, hermanos. La resurrección de Cristo nos asegura que mientras nosotros más vayamos hacia Cristo, hermanos, más vamos a crecer en fe, en obras. La resurrección de Cristo nos está confirmando que Él jamás nos dejará.
aunque parezca que estamos a punto de ahogarnos, aún Él usará la muerte para llevarnos con Él y darnos paz. La resurrección de Cristo, que es lo mejor para nosotros, hermanos, en nuestra condición, nos asegura el perdón divino. Pues nos dice que la ofrenda de vida de Cristo, sacrificada en la cruz, fue acepta al Padre, hermanos, Dios. Lo que también, hermanos, tenemos que entender, y hago énfasis, que jamás hará creyentes pasivos. Jamás. Jamás, hermanos. Entender la resurrección de Cristo y el perdón no merecido nos vuelve como locos. Podría usar el término locos por el Señor en un sano contexto, no quiero decirlo de ninguna otra manera. Entender que Él pagó nuestros pecados. Hermanos, es por la obra de Cristo que nosotros recibimos perdón. Y es algo con lo que quisiera terminar este versículo. Entiende esto, es por esa obra de Cristo, de vida, de muerte, de resurrección, que nosotros recibimos perdón. Escucha otra vez, no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. No es absolutamente por nada que nosotros podamos hacer que nos ganemos. Esto no es ni bueno ni malo. Aún siendo malos, Él nos dio a su Hijo Jesús. Y aunque fuéramos buenos, necesitamos a su Hijo Jesús, porque aún las mejores obras son sucias antes de Cristo, hermanos. No es por lo que hagamos nosotros, no es una recompensa por lo bien que nos hemos portado, ni por lo mal tampoco. No entra ahí en juego absolutamente nada. Al Señor no le sirve ni lo bueno ni lo malo tuyo. Ese es un gran descanso para las almas que están buscando paz en cuanto a la muerte, hermanos. No, yo creo que si hoy me muero yo me voy al infierno. ¿Por qué? Porque me he portado muy mal. Hermano, entiende que ese pensamiento ha venido a ti porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Si no, no te valdría absolutamente nada la historia de la redención. No sería nada, simplemente vivirías y ya. Pero si tú tienes dolor, no, yo creo que yo no soy. Yo creo que esto es que sigo siendo malo, mis pensamientos son malos. Aún mis ojos se desvían, mis palabras no son honestas. Mi amado, el Espíritu Santo está haciendo la obra de redención en tu vida. Si no, no sería posible que tú pensaras de esa manera. Esta es la salvación por gracia, por medio de la fe. No es de nosotros, es don de Dios. Tristemente, hermanos, son muchos los que aún viven tratando de compensar a Dios por sus pecados y añadiendo así aún más pecados sobre sí, como es la idolatría. El intentar salvarnos a nosotros mismos. Apúrale porque si no te deja el tren. Sálvese quien pueda. Eso no existe, hermanos, para nosotros. Están diciendo que la obra de Cristo no es perfecta. No es perfecta. Pero el terror que tienen muchos cristianos con respecto a esto es que, espérame, Pastor Charlie, vas a hacer que la iglesia se desvíe diciendo que Cristo ya pagó, que todo bien y que ellos pueden vivir como sea. Es imposible, hermanos, como estos romanos, que entiendan la vida, muerte y resurrección de Cristo y se queden igual. Es imposible. Todos estos, o la mayoría, murieron de la peor forma, manifestando que su fe era verdadera. No porque murieron para obtener lo que ya habían obtenido, sino que entendieron y fue una locura. Señor, ya ven, si tú estás prometiendo un reino en donde tú gobiernas y vives en total plenitud, si eres el rey, tienes un cuerpo y vas a gobernar una tierra nueva, cielo nuevo, Señor, yo ya quiero estar ahí. Yo estoy cansado ya, amado Señor, del terror a la muerte de mis hijos, enfermedades, pobreza, al yugo de la esclavitud de este mundo caído. Señor, ya ven, ya ven. Es por la obra de Cristo solamente, hermanos. Y hoy puedes descansar en ello, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu autojusticia, pero también de tu soberanía, de tu señorío. Arrepentirte de no creer en la obra consumada de Cristo, hermanos, y descansar en Él. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Ve a un rincón de tu casa y ahí arrepiéntete y pide: Señor, te ruego, tú conoces mi mente, conoces mi corazón, sabes que estoy increíblemente alejado de ti, que soy un religioso porque únicamente aparento algo que no soy. Te pido perdón, estoy inmerso en el mundo, me fascina todo el mundo, Señor. Un sinnúmero de pecados que cada uno de nosotros hoy podría confesar. Confiésalo al Señor y recibe en el buen
contexto de la frase recibe. Recibe el perdón de tus pecados gratuitamente solo por creer en Cristo. Y un buen detonante hoy sería creer en la resurrección anunciada aquí, hermano. Es un dato histórico, es historia, no es solo de cristianos. Gente no cristiana sabe que ese Jesús, hijo de María y de José, resucitó, amados. Pero si la Biblia no lo dice, tenemos que creerlo, hermanos. No hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, hasta hoy cuando llegaron aquí, ya vivían esperando el día en que el Señor vendrá y te va a resucitar para siempre. Es decir, tú vives todos tus días, como decía Lutero, creyendo que el Señor hoy muere y mañana resucita y pasado mañana viene. Si tú llegaste así, gloria a Cristo, podemos saber entre nosotros quiénes son los que llegaron así. Pero si tú no llegaste así hoy puedes salir haciéndolo, esperando que en realidad el Señor vendrá. Hermanos, si estamos cansados de cualquier situación que estamos viviendo en nuestra vida, por la educación de nuestros hijos, la relación matrimonial, la relación entre nosotros, tenemos esperanza en Cristo resucitado. Hablar de amor, de perdón, de misericordia, pedir gracia para llevar a cabo las tareas diarias, comenzar a mortificar la carne y asistir a lo que tenemos que asistir, dar, servir, hermanos, entregar todo lo que somos para la gloria del Señor y no temer. Insisto, aunque sea algo muy radical para muchos, si es necesario tener que cambiar lugar de residencia o abandonar un trabajo para poder ser servicial a la obra, hazlo. Seguro que no te vas a arrepentir. No te aseguro que vayas a padecer o que no vayas a padecer. Te aseguro también que vas a padecer. El Señor dice, te voy a dar 100 veces más de todo eso. También tribulaciones. Hermanos, los apóstoles y el resto de los discípulos del Señor verían a Cristo ascender al cielo y tendrían que vivir esperando que un día vendría para tomarles y estar con ellos por siempre, dice Matthew Henry. Pero no sería una espera pasiva, no sería una espera sin actividad alguna, no sería una espera de Señor, espérame, ese lugar a donde me estás enviando no está muy bonito, voy a ir a otro lugar, déjame soluciono y después vengo. No, hermanos, no es así. Esa espera es de siervos esperando a su Señor. Esa espera es de novias invitados a una boda que era sumamente especial. Lámpara llena de aceite y el pabilo encendido, esperando sin saber cuándo. Esa es la verdadera espera. Esa espera, hermanos, no va a ser para su iglesia una vida que vaya en decadencia cristiana y que cada vez te alejes más, sirvas menos, des menos, te veamos menos. Es todo lo contrario. La vida cristiana, por la resurrección de Cristo, podemos saber que es una vida ascendente, cada vez más caliente, cada vez más ferviente, cada vez con más deseos de entrega, hermanos. Esa es la vida creyente. Así que cuando bajes la guardia, sobre todo tú que estás sirviendo con tu vida misma, cuando veas que estás cansado y bajes la guardia, ve y toma fuerzas en Cristo Jesús, Él resucitado, hermanos. Y nosotros vamos a servirle hasta que Él venga, no solo por un tiempo. No vamos a jugar carrera de relevos, pásame el tubito, ahora me toca a mí, estoy cansado. No, vamos a servir hasta que Él venga y espero que Él nos levante, hermanos, si hemos dormido o que seamos transformados si aún estamos vivos, como dice la palabra. Cristo resucitó y apareció a los suyos. Esta es una verdad testificada en el Evangelio. Es un hecho real, es un hecho histórico. Cristo resucitado apareció a sus seguidores para compensar su amor y servicio, para darles gozo en lugar de tristeza y lloro, para afirmarlos en su fe. Que Dios nos ayude hoy, hermanos, por medio de esta predicación, que nosotros hoy seamos ayudados por el Espíritu Santo viendo a Cristo resucitado, que cobres ánimo en el Señor y tu Salvador, que entiendas que gran parte de tu infelicidad es detonada por una infidelidad al Señor. Porque aún en medio de la tormenta podríamos estar regocijándonos en Cristo, porque es un gozo tan grande. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde tienes puesto tu tiempo, tus obras, tus recursos? ¿Dónde tienes puesta tu vida, mi amado y mi amada hermano? El Señor y Salvador, nuestro Rey soberano, capaz de afirmarnos en la fe y de hacernos valerosos, testigos de su resurrección, quiere que estemos con Él de tiempo completo. Y Él nos ayudará en nuestras debilidades. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Amado
del cielo, Señor, del universo, creador de todo. Hoy, amado Rey, por el testimonio de tu palabra, fiel y verdadero, queremos entregarte, Señor amado, nuestras cargas, nuestras debilidades. Creemos, amado Señor, que aún todo lo que hemos hecho incorrecto hasta hoy, aunque ya te conocíamos, Señor, es perdonado en Cristo Jesús. Creemos que es tanto tu poder que hoy podríamos comenzar de nuevo, un nuevo caminar, sin importar la edad, sin importar todo el mal que hayamos hecho alguna vez. Aún como el ladrón en la cruz, toda una vida de impiedad, de pecado, el último minuto de su vida fue mucho más pesado eternamente que el resto de sus años en la tierra. Úsanos para tu gloria. Y levanta, Señor amado, a tus hijas e hijos, niños, niñas, jóvenes, para el servicio de tu iglesia, la extensión de tu reino. Señor, recuerda a aquellos que se han entregado al servicio, aunque claramente son la minoría. Te ruego que recuerdes quién eres tú y lo que tú harás, amado Señor, a tu próxima venida. Recuerda también a aquellos, Señor, que aún no se han entregado por incredulidad, que algún día estarán delante de ti y creerán. Señor, te pido en el nombre de Jesús, por todos los hermanos que están entregados a tu obra en el mundo. Te pido, Señor, conociendo sus debilidades y sus padecimientos, pues ellos también tienen hambre, necesidades, anhelos, tienen pendientes económicos. Continúa, Señor, siendo tú, manifestándote como Cristo resucitado, que ha vencido la muerte. Y si ha vencido la muerte, ¿qué otro enemigo no vencerá? Te pido para que aún en medio de la necesidad, ellos estén en total plenitud de gozo y sean de testimonio fiel a los demás. Te pido por esta congregación que han servido con fidelidad y han hecho más fácil el ministerio de algunos de nosotros. De cualquier manera, Señor. Te pido también por los que no lo hacen y te doy gracias, Señor, porque ellos han sido usados por ti en su inactividad para que nosotros continuemos haciéndolo. Te doy gracias por los que aman a los hermanos, los que oran, los que ofrendan, los que se entregan, aún dan más de sí mismos, los que apuestan todo, Señor, a tu obra. Te doy gracias por los que vas a unir a las filas, por los pequeños niños que están aprendiendo a adorarte, los pequeñitos que saben que tú eres el Rey, que eres el Señor, los bebés aún que ya están escuchando tu palabra, Señor. Gracias porque las generaciones que vienen de nosotros vendrán más sólidas, más arraigadas a ti, bendito Dios. Y aunque nosotros no podamos ver el fruto, hemos plantado la semilla, Señor. Y como padres y hermanos adultos, Señor, que aman a los menores, nos regocijaremos de que ellos coman del fruto, aunque nosotros no lo hayamos hecho. Gracias, amado Señor, por lo que tu palabra va a provocar, humillando al soberbio y al altivo, al entendido, al sabio, y haciéndonos débiles a todos necesitados de ti, Señor, para siempre ser discípulos, no saber tanto, para seguir aprendiendo aún de la persona más humilde, Señor. Gracias, amado Rey, por esta hermosa congregación que tú has consolidado y estás levantando cada día más. Gracias, Señor amado, porque nos has enseñado que el único motivo de apartarnos de aquí es el pecado, Señor. Así que ayúdanos a perseverar, no solo como tu iglesia, Señor, universal, sino como congregación, para seguir adelante, Señor, en las cosas que vendrán. Fortalecidos en la fe, Señor, en la esperanza, y juntos, unidos, amado Señor, seremos indestructibles en ti, amado Señor, aunque nuestros cuerpos mortales sean destruidos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Gracias a Dios. Tenemos hoy un